Muy buenos días tengan ustedes. Vamos a llevar este curso, esta plática acerca de análisis fiscal y legal de las outsourcing. Pues bueno, básicamente lo que haremos el día de hoy es hacer este análisis referencial a este publicado, a este decreto que se emitió el día 23 de abril del año en curso, y en el cual se establece una serie de regulaciones a este tipo de actividades. Actividades que a la propia autoridad, pues al fin del día no le han gustado, que al fin del día ve por alguna vertiente, por alguna mecánica, que el contribuyente toma un beneficio de ellas y hay un perjuicio en contra del propio fisco federal. Por lo cual, pues bueno, el día 23 de abril emite un decreto. Este decreto, pues establece esas reglas hacia lo que corresponde a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley del Seguro Social, al Infonavit, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación. Es decir, es una modificación armonizada de tal suerte que, bueno, esta serie de información es la que estaremos platicando el día de hoy. Martín Álvarez, a nombre de SODESA, le da la bienvenida a este curso. Y bueno, pues realmente ya es de los últimos cursos que estamos dando en relación a este tema de las outsourcing, y para lo cual, pues me permito comentar lo siguiente. Si me pueden apoyar con los micrófonos apagados, esto nos va a servir a efectos de que no se incluyan sonidos y el de la voz tenga que sustraerse para efectos de poder eliminar esos sonidos. Segundo, en dado caso que haya alguna pregunta, mira, realmente somos un grupo pequeño. Digo, ya siendo este uno de los últimos cursos que vamos dando, ya la mayoría se apuntó en cursos que se dieron con anterioridad. Entonces, si me lo permiten, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un receso, vamos a dar 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 aproximadamente de curso, haremos un receso de 15 minutos. En ese receso se podrá realizar las consultas que ustedes requieran en el chat. Lo que hará el de la voz es, en el momento en el cual estemos en el receso correspondiente, entrar a la lectura de las preguntas correspondientes a efectos de, cuando empecemos el segundo bloque, dar la salida a las respuestas. Este curso o esta plática que estamos llevando el día de hoy tardará alrededor de 2 horas 30 minutos en promedio. Es decir, siendo las 9:30, estaremos aproximadamente alrededor de las 12 del día terminando el curso del día de hoy. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a análisis. Pues como les comentaba, el día 13 de abril se emite un decreto en el cual se hacen una serie de modificaciones a diferentes ordenamientos fiscales y legales. Fiscales en el ámbito del impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, impuesto al valor agregado, legales en cuanto al ámbito de la ley del Seguro Social. Y de primera instancia, pues tenemos aquí, y hacemos un mero recordatorio, esto no es parte de la reforma, haré énfasis en el momento en el cual entremos a la reforma correspondiente. Y bueno, esto es para recordar que cómo se integra esta parte laboral. Recordemos que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo nos establece y nos da una definición de qué es trabajador. Y trabajador es toda aquella persona que presta a una persona física o a una persona moral un trabajo personal subordinado. He ahí el punto importante, y creo que es la retoría que deberemos de llevar el día de hoy acerca de ese punto medular que hace la relación laboral, que da ese vínculo entre un patrón y un trabajador, que hoy por hoy se conoce como subordinación. Y la subordinación está inmersa en varios conceptos, inmersa en varias hipótesis que al fin del día dan este nacimiento jurídico a la subordinación, como puede ser un horario de trabajo, un lugar de trabajo, el pago de una remuneración, y lo más importante, el que la persona esté a disposición del patrón, a disposición del patrón para cumplir con todas esas obligaciones para la cual se llegó a hacer la contratación correspondiente, entre otros muchos elementos que se van dando. He ahí el tema de una relación laboral. Luego, entonces, lo que se venía haciendo con el transcurso del tiempo y ya como práctica es que se utilizaban los servicios de un tercero, de una tercera persona que se le conoce, que conocemos en la jerga fiscal como las famosas outsourcing, entendiéndose que este término de
de outsourcing no es un término que se reconozca en la legislación jurídica mexicana. Es un tema, es un concepto, un término anglosajón. Out, fuera, sourcing, recurso. Un recurso fuera de la empresa que se va a proveer. Insourcing, adentro el recurso. Entonces, bueno, básicamente estos conceptos este concepto o esta definición de outsourcing la tomaremos en este curso a efectos de hacerlo nada más en forma enunciativa para dar una connotación o resaltar lo que queremos establecer en las láminas del día de hoy, pero más allá de ello, el término pues, es subcontratación laboral. Es decir, lo que corresponde o lo que maneja o lo que considera básicamente la ley mexicana es una subcontratación de personal entre una persona física con una persona física y una persona moral. Entonces, de primera instancia, aquí tenemos este concepto de subordinación, este concepto de trabajador, y entonces, como te comentaba, en la práctica se daban los efectos de un tercero que es outsourcing, que nos proveía del recurso o del factor humano a efectos de desarrollar las actividades propias de la empresa, esas actividades o el desarrollo de ese objeto social de esa empresa, esas actividades que al fin del día, con el transcurso del tiempo, pues básicamente se entendía que ya más allá que los trabajadores fueran de esa tercera persona, de esa outsourcing, pues ya básicamente pertenecían directamente a la empresa en la cual estaban prestando sus servicios, porque básicamente y derivado de ello, pues se tenía este tema de la subordinación, es decir, la propia empresa se convertía en patrón directo y la situación de la outsourcing, pues bueno, básicamente venía en un efecto básicamente de dispersión de nóminas, de pagador de nóminas. Y bueno, a raíz de toda esta figura, pues se va dando este tema de modificaciones a la propia ley correspondiente. Y dentro de todo esto, incluso vemos que más allá de existir el concepto de trabajador, se da el término de trabajador de confianza. Y el trabajador de confianza, incluso más allá de ello, establece que es de acuerdo a las funciones que va realizando. Entonces, fíjate ya la connotación que llevamos entre lo que corresponde a un trabajador de confianza propiamente establecido, directamente vinculado por la propia norma jurídica, en este caso es el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, con lo que sucede ya en la práctica. Muchas personas de las que tenemos este tema de la subcontratación laboral, es decir, este tema de la prestación de servicios a través de la famosa outsourcing, pues se daba ese tema de relación entre el patrón y el trabajador y ya era una relación de confianza. Y más allá de existir este tema de intermediación del outsourcing, pues ya era una relación directa entre la persona que estaba prestando directamente el servicio a la empresa junto con el propio contratador de servicio que es el patrón. De tal suerte que más allá de tener el servicio del outsourcing, pues teníamos directamente el servicio de trabajador de confianza dentro de la propia empresa. Es por ello que la modificación que se presenta en el decreto del día 23 de abril del año 2021, pues bueno, básicamente de acuerdo al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, hay una modificación radical a la propia disposición y el artículo 12 incluso ya establece una mecánica de prohibición, es decir, ya no se podrá realizar ese servicio de subcontratación del recurso humano. Este artículo 12, si me permites, a la letra te establece que queda prohibida la subcontratación de personal, es lo que te está estableciendo este artículo número 12 y utiliza una palabra importantísima, es este tema de prohibición. Entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores el recurso humano en beneficio de otra empresa. Entonces, esta figura de la subcontratación desaparece a partir del mes de abril del año 2021 y ya no se podrá entonces ejercer ese concepto y si me lo permites aquí el tema de subcontratación de personal lo estableceremos como un género, como la generalidad. Más adelante veremos el tema de la especialidad. Entonces, bajo este orden de ideas hay que tomar en cuenta y hay que resaltar este artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo.
te sigue comentando este artículo 12 que incluso cuando realices una mecánica o sirvas como intermediario para la contratación de los trabajadores y única y exclusivamente sea para efectos de reclutamiento, para efectos de entrenamiento, para efectos de capacitación, entonces no se considerará que hay una intermediación de subcontratación directamente establecido, sino se generará como un intermediario de contratación, un intermediario de capacitación y no un intermediario de proveer el recurso humano, de proveer ese factor a la propia empresa, y bajo este orden de ideas, pues bueno, le da o hace una separación, una segregación la propia ley federal del trabajo y te establece, bueno, pues esta característica que al fin del día, pues permite que continúe esta práctica de contratación única y exclusivamente como intermediario, más allá de que contrates y le proveas el recurso humano. Lo que te está prohibiendo de acuerdo a la lámina anterior es que contrates y a su vez esa contratación que hagas de recurso humano se lo proveas directamente al propio tercero, al propio contratante. Es decir, en este caso, bajo este orden de ideas, el contratista, que es el intermediario, pues le prohíbe que le suministre ese recurso al contratante, que en este caso sería la empresa que está solicitando ese recurso humano propiamente establecido. Pues bueno, fíjate nada más, el artículo 1004 de la propia ley, el 1004C de la propia ley federal del trabajo, te establece que si continuamos con esta práctica prohibitiva a partir del mes de abril del año 2021 de la subcontratación, luego entonces las empresas podrán ser acreedoras a una multa de 2,000 hasta 50,000 UMAS. Es decir, estamos hablando ya de una cantidad considerable, 2,000 aproximadamente son como 40,000 pesos a 4,5 millones de pesos, puede ir una sanción si se realiza esta práctica que al fin del día el propio ordenamiento prohíbe a partir del mes de abril. Entonces hay que tener mucho cuidado si en este momento dentro de los participantes podemos tener las dos características o las dos vertientes, que seamos de los que provee el recurso humano y o seamos de los que contrata el propio recurso humano. Pues bueno, ya veremos en láminas más adelante, pues cuáles son los requisitos, cuáles son las reglas que deben de cumplir tanto el que provee el recurso humano como aquel que adquiere el recurso humano. Si bien es cierto, este artículo 12 que acabamos de ver como un artículo prohibitivo, también tenemos el artículo 13 y te establece y te indica que en tratándose de la subcontratación de servicios especializados, bueno, entonces, ojo, de acuerdo al artículo número 12 estamos hablando del género, de toda la subcontratación de servicio como tal, y de acuerdo al artículo 13 ya estamos hablando en este caso de la especificidad, de la especie, y te dice que si entonces eres un proveedor o al fin del día contratas una subcontratación de servicios especializados, y qué debe de considerarse como servicios especializados y o puede ser obra especializada. Pues bueno, básicamente que no incidan en el objeto o en la actividad económica preponderante de la propia empresa. Si tenemos, y vamos a establecer un ejemplo, un servicio de manufactura de ropa. Esta empresa de manufactura de ropa, hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, pues vamos a establecer que todo su personal lo tenía contratado a través de una tercera persona, a través de la figura de la subcontratación. Y bueno, así es como venía operando, puesto que así lo permitía la ley establecida con antelación. Ahora, a partir del mes de abril, pues con esta prohibición, pues todo aquel factor humano que tenía contratado y que incide dentro del objeto social, dentro de la actividad preponderante propiamente del patrón, bueno, ese recurso humano ya no lo voy a poder tener a través de la figura de la subcontratación, sino tendré que hacer la contratación en forma directa de ese recurso humano. Es decir, y en otras palabras,
se tendrá que hacer esto o se tendrá que dar la figura de la sustitución patronal en el orden y en el sentido de que vas a tener que absorber a esos trabajadores a partir del mes de abril 2021 en adelante. Y bueno, esto a efectos de quedarte y poder establecer la especie y indicar qué servicios sí vas a poder contratar a través de esta subcontratación y puede ser, y estos servicios especializados vamos a establecer en el mismo sentido de este tema de la manufactura de prendas, que incluso adicionalmente tenemos el servicio de vigilancia, tenemos el servicio de aseo. Bueno, tal vez estas actividades en particular, en preciso, al ser tan especializadas, pues sí le podamos dar cabida a este punto de la subcontratación, a este tema de poder contratar al factor de vigilancia, al factor del recurso de la limpieza, para que podamos seguir trabajando con ellos bajo esta figura. Y se puede y se debería de romper, pues ya o debemos de dividir ya el tema de la subcontratación. Ya nos quedamos con el tema de la subcontratación especializada, que esa es la que sí se permite de acuerdo al artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo, y la subcontratación generalizada, entendiéndose generalizada, aquella que incide en el objeto, en la actividad preponderante del propio patrón, pues es esa la que ya no se va a poder realizar y dentro de la cual tendré que entrar al tema de la contratación de ese recurso humano. Pero fíjate, y te aclara este artículo 13, sí, va a ser una empresa de carácter especializado, pero para lo cual va a tener que, o va a estar, o se va a tener que registrar en un padrón público que sea publicado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, este tema de la subcontratación especializada que sí se permite, bueno, entonces para que pueda dar cabida a esta prestación de servicios, pues va a tener que registrarse directamente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que veremos más adelante los requisitos correspondientes. Establecíamos en el inicio que este punto de la subcontratación, hoy por hoy conocido como las famosas outsourcing, también estaban integradas aquellas que se conocían como las famosas empresas insourcing, aquellas empresas del propio grupo que se generaban y derivado de la generación, pues bueno, hacían la escisión de sociedades y una se quedaba con el objeto social propiamente como la productora. La otra parte u otra empresa se convertía en la comercializadora, otra parte en la distribuidora, otra parte en la del factor humano, en la del recurso humano. Y bueno, no obstante, a través de este grupo de empresas se tenía la consolidación y se tenía que el tema de la proveeduría del recurso humano, en particular para estas empresas en preciso. Y se excluía básicamente a través de esta figura de decisión la relación laboral directa. De tal suerte que, bueno, el artículo 13 también te sigue estableciendo que cuando haya un grupo de empresas y dentro de ese grupo de empresas se puedan dar servicios de carácter especializado, luego entonces se permitirá continuar con ese servicio correspondiente. Pero bueno, insisto, entiéndase servicio especializado, aquel servicio que no vaya a incidir dentro del objeto y o actividad preponderante dentro de la empresa. Puesto que si podemos establecer, porque podemos llegar a ese extremo, a esa tesitura de decir, bueno, si al fin del día yo me encuentro ante un tema de una empresa con una característica específica en el mercado, me dedico al tratamiento de aguas, y al fin del día esta figura de tratamiento de aguas pues es un servicio especializado. Bueno, si es un servicio especializado el que presta la propia empresa, pero vamos a hablar ya dentro de la especificidad dentro de la propia empresa y el personal que vaya a contratar, no porque al fin del día la empresa preste servicios de carácter especializado, pueda decir o se vaya a atribuir o se vaya a establecer que estas empresas, bueno, van a poder seguir teniendo esta contratación del recurso, puesto que su actividad que proveen a terceras personas, a terceras empresas, es de carácter especializado.
bueno, la interpretación no se va a dar de esa naturaleza, sino dentro de esa empresa de tratamiento de aguas, aquel personal que incide dentro del objeto social, ya no lo voy a poder traer como subcontratación y lo voy a tener que contratar en forma directa. Y de tal suerte que entonces sí, única y exclusivamente voy a poderme quedar con el servicio de proveeduría del recurso humano de aquellos servicios, y me voy al tema del tratamiento de agua, pues bueno, todas aquellas personas, todo aquel recurso humano que trabaja e incide dentro del objeto o incide dentro de la actividad principal de la propia empresa, pues bueno, al fin del día ese recurso humano lo tendrá que contratar directamente la empresa. Y nos quedaremos, y es un trabajo que se tendrá que hacer, y si te das cuenta es un trabajo que se tiene que hacer en forma detallada, es decir, tenemos que desglosar, tenemos que integrar, tenemos que desmenuzar la información que obra en el poder de la propia empresa para establecer exactamente qué recurso humano se va a quedar como recurso especializado y qué recurso humano va a pasar directamente a la empresa como trabajador directo. Este tema de la subcontratación, pues bueno, insisto, ha dado mucha parte, mucho ámbito de información en cuanto a figuras que se venían proporcionando en el mercado, y ese mercado las empieza a acotar, las empieza a hacer una interrelación entre lo que es el servicio que va